Pero cuando viene el presidente, que esta es su silla, viene, se sienta en su oficina, entonces él dice, esto decreto y esto se hace. Hermanos, Dios llamó al hombre para que se siente también en la oficina de su casa. Hermanos, y él se sienta y él decreta y así se hace. Hermanos, estoy hablando en algo espiritual, pero tanto como el presidente, hermanos, pueden haber un buen presidente y un mal presidente, que lleve a su pueblo al bienestar o que lleve a su pueblo realmente a la corrupción y a la crisis. Hermanos, entonces nosotros vemos en este lugar, hermanos, de que el hombre se sienta y de igual manera puede llevar a la familia al bienestar o a la crisis. Hermanos, en un tiempo donde había una corrupción, en un tiempo donde había una inmoralidad tremenda, en un tiempo donde Dios se había arrepentido de haber creado a la raza humana, viene y Él busca a una persona que realmente estuviera sentada en la oficina que Él puso. De repente ve a Noé. Y dice la palabra de Dios en Génesis 7, versículo 1, de que Dios vio la justicia de Noé. Y por su justicia, Él le permitió entrar al arca, él y su familia. Porque Él estaba parado, Él estaba bien sentado y cimentado. Y por Él vino Él y toda su familia. ¿Verdad? Dice, porque he visto tu justicia, Noé. Y por tu justicia, tu familia de igual manera puede entrar al arca. Y de aquí yo voy otra vez a ser el género humano. Hermano, por una persona que estaba realmente sentada, realmente en su lugar, ese varón valiente hizo también de que su familia entera entrara a ese lugar. Hermanos, nosotros podemos ver también, hermanos, después de todo esto, de que Noé realmente tenía un corazón para hacer las cosas de Dios. Hermanos, en una sociedad donde todos lo criticaban, donde todos venían y les decían, ¿qué estás haciendo? Estás loco, esto no es lógico para este lugar, para este tiempo. ¿Por qué haces eso? ¿Y eso qué es? Y de repente seguía, yo he escuchado la palabra de Dios y yo voy a hacer lo que mi Dios me dice, lo que yo escucho de Dios, y eso es lo que voy a hacer, aunque tú y todos ustedes vengan acá a burlarse de mí. Y de repente vemos de que cuando ellos vieron que realmente empezó a venir el juicio de Dios, todos se arrepintieron, pero ya era muy tarde, hermanos. Y nosotros miramos de que entonces pasó lo que pasó, el diluvio vino, hermanos. Lo primero que hizo Noé, tan pronto él salió del arca, fue de que él vino y juntó a la familia y hizo un altar. Y en el altar vino y adoró a Dios. Porque él vio que entonces lo primordial de esa oficina era temer a Dios y darle también y tener fe. Por su fe él construyó el arca, y por su fe también y por su temor de Dios él vino y sacrificó. En ese momento vimos que la familia entera vino a ser consolidada, vino a vivir de nuevo, y de ahí se procrearon de nuevo, hermanos. Vamos unos capítulos después, en Génesis 18, hermanos. Nosotros vemos entonces que Dios iba a destruir otro caos, hermano, otro caos. Sodoma y Gomorra, hermanos, unas ciudades de tanto pecado. O sea, nosotros estamos a veces viviendo y viendo allá afuera lo que puede estar pasando, hermanos. Y nosotros vemos que entonces Dios dice en su mente, ¿será que le puedo yo ocultar esto a Abraham? Porque él va a ser padre de multitudes. Vamos, hermanos, entonces a Génesis 18, 19. Y dice el 18:18, habiendo ser Abraham una nación grande, ¿será que le voy a ocultar esto y fuerte? Y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, yo quiero que ustedes vean esto. Dice, yo he escogido a Abraham porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Miren,
La versión en inglés, la King James Version dice, porque Él comandará a su familia a los lugares de Jehová, a los caminos de Jehová. Hermanos, la palabra de Dios dice, yo he escogido a Abraham porque yo sé que Él comandará a su familia, porque Él enseñará los caminos del Señor. Hermanos, pero muchas veces nosotros vemos, hermanos, de que nosotros malentendemos el término mandará y comandará. Hermanos, yo quiero decirte en este momento de que nosotros se nos ha a veces como que cegado, hermanos, y nosotros nos mantenemos en este término de mandará y comandará. Hermanos, yo ya te dije, hay dos clases de líderes diferentes, hermanos, en este lugar. Pero nosotros vemos entonces que el enemigo ha corrompido, hermanos, la palabra comandará y mandará. Nosotros vemos dos clases de líderes diferentes, hermanos, en la Biblia. Uno que tenía un tercio de todos los ángeles, alguien que mandaba, hermanos, a un tercio de los ángeles. El nombre de él se llamaba Lucifer. Hermanos, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:4, hermanos, de que el dragón vino y con su cola botó y lastimó a un tercio de las estrellas del cielo y las mandó a la tierra. Hermanos, ese líder vino y destruyó a un tercio de sus ángeles, porque él mandaba, él protegía, él era un querubín protector que protegía a un tercio de sus ángeles. Y hermanos, como él era el líder de esa persona, vino de esas personas, de esos ángeles, también hizo que esos ángeles cayesen. Hermanos, pero entonces nosotros vemos en el otro lado de la moneda a Jesucristo, aquel líder, hermano, de que no vino con rebelión, sino como obediencia al Padre, hermanos, y él vino a estipular cómo el hombre se tenía que comportar. Él dio su propia vida, hermanos, por la iglesia, la desposada de Jesucristo, y entonces él vino a poner un orden. Él fue manso con la iglesia, él vino y discipuló y también a la iglesia, su desposada, con gentileza, hermanos. Y también vemos el amor que Jesucristo tuvo por la iglesia. Hermanos, nosotros vemos entonces al Padre en ese momento, el amor del Padre reflejado en Jesucristo hacia esa persona que más amaba, hermanos, hacia su iglesia. Mira, Abraham fue escogido antes de ser padre. Y los jóvenes y los solteros pueden decir, ¿y eso qué me implica a mí? Abraham fue escogido desde antes de ser padre, hermano, para poder llegar por Dios, porque él sabía que ellos iban a ser tremendos siervos de Dios, que él iba a ser tremendo siervo de Dios, y entonces él lo escogió. Hermanos, yo quiero que ustedes vean y que ustedes sepan de que Dios les ha puesto a ustedes para ser corregidores y restauradores de ese caos que nosotros podemos estar viendo, hermanos. Ahora, hermanos, todo esto nosotros podemos, yo se los he expresado, yo se los quiero, se los estoy instruyendo el papel del hombre en este tiempo, hermanos. Pero hay algo mucho más, hermanos, de allá, de que a veces, hermanos, nosotros vemos de que entonces nosotros como hombres dejamos que la mujer se siente. La mujer no tiene otra opción, hermanos. A veces ellas son grandes personas y grandes seres usados por Dios, pero entonces, hermanos, la mujer tiene que sentarse en la oficina del Padre y empieza a tener que orar, hermanos, por sus hijos. Y nosotros dejamos que la mujer, hermano, en ese momento ore por los hijos en los hogares. Hermanos, si nosotros estamos en la iglesia y en ese momento cuando Dios ha establecido al hombre como el sacerdote del hogar, cuando nosotros venimos y llamamos a las personas a que vengan al altar, hermanos, nosotros vemos pasan a venir, yo no quiero generalizar a todos, pero nosotros vemos a las mujeres en fuego, hermanos, y el hombre que es el sacerdote de la casa, aquella persona que puede declarar sobre su familia, aquella persona que tiene la autoridad para decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros miramos que en ese momento el hombre está pasivo, quizás sentado, quizás viendo lo que pasa, pero dejando. No, la religión es para la mujer.
Pero nosotros vemos que Dios ha puesto al sacerdote del hogar, como el hombre lo ha declarado, el sacerdote del hogar. Y nosotros, hermanos, en este momento tenemos que despertar, porque en este momento hay un caos allá afuera, hermanos. Y nosotros tenemos que ver que el hombre ha sido llamado para poder ser ese sacerdote en su hogar.